Buenas noches, solo vamos a dar un par de minutos más para que se una el resto y vamos a iniciar. Buenas noches, licenciada, gracias. Buenas noches. Buenas noches, solo vamos a dar un par de minutos más para que se una el resto e iniciamos. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a iniciar con lo que es, bueno, vamos a finalizar porque la semana pasada no terminamos el contrato de sociedad civil. Entonces vamos a continuar con el contrato de sociedad civil. Les mandé la presentación, ¿la leyeron? Chicos, ¿sí me escuchan? No, licenciada, no nos dio tiempo, tuvimos 3 exámenes, disculpe. Ah, ok, no hay problema, yo creí que no me escuchaban y yo, ok. Sí, Bueno, no hay muchas ningún gracias. problema. Igual hoy vamos a terminar la explicación y vamos a ver lo que es el contrato de compraventa. El contrato de compraventa todavía no va a venir en el examen de la otra semana. Hasta el contrato de sociedad civil es que vamos a finalizar el examen de la otra semana. ¿Oyeron? Para que estén enterados que hoy solo vamos a iniciar, digamos, ese contenido de la siguiente fase. Entonces ya habíamos hablado un poquito acerca del concepto. Habíamos platicado acerca de los elementos, ¿verdad? ¿Quiénes son los elementos? Que básicamente pues son los socios. ¿Cuál es el objeto? El objeto, perdón, el elemento real u objetivo, que básicamente es el objeto de la sociedad civil, ¿verdad? Y el elemento formal, que básicamente siempre se tiene que elaborar en escritura pública. Habíamos platicado acerca del contenido de la escritura pública y nos habíamos quedado en, si no mal recuerdo, las características. Dame un momento. Ya habíamos visto las clases perdón, ya habíamos visto la diferencia entre sociedad civil y asociación. Y, no, estábamos en los derechos de los socios, ¿verdad? ¿Alguien que pueda recordarme en qué diapositiva nos quedamos? Ahorita, licenciada. Vimos el elemento personal con los socios, el elemento real objetivo, hasta ahí que nos quedamos. Ok, entonces vamos a continuar. Elemento real objetivo. Pero yo recuerdo que habíamos visto la diferencia con la sociedad mercantil y la diferencia entre la sociedad y asociación. Eso sí ya lo teníamos, ¿verdad?
Sociedad y asociación. Sí, licenciada, eso sí que ya lo habíamos visto, creo. Excelente. Entonces vamos a continuar con lo que son las clases de sociedad civil. Esto básicamente no lo van a encontrar así en el Código Civil, pero pues es la clasificación doctrinaria. Tenemos lo que es la sociedad universal y la sociedad de bienes determinados. ¿Cuál es la sociedad universal? Como su nombre lo dice, ¿verdad? Es aquella en la que los socios aportan todos sus bienes y todas las ganancias que obtengan por diversas actividades lucrativas que desarrollen. O sea, no solo se van a enfocar en una actividad lucrativa, sino que van a hacer varias actividades lucrativas. Y la sociedad de bienes determinados, en contraposición a la sociedad universal, pues básicamente es la que se va a enfocar en un objeto específico, ¿verdad? Entonces esas serían las dos clases de sociedades civiles, la sociedad universal y la sociedad de bienes determinados. ¿Cuáles son los efectos jurídicos? Esto yo creo que lo habíamos empezado a hablar un poquito, ¿verdad? Primero tenemos las obligaciones de los socios hacia la sociedad. Vamos a leer, por favor, el artículo 1744 del Código Civil. ¿Alguien que lo pueda leer? Los socios deben poner en la masa común dentro del plazo convenido sus respectivos capitales y contra el moroso puede la sociedad proceder ejecutivamente hasta que se verifique la entrega o rescindir el contrato en cuanto a dicho socio. Okay, entonces esa es la primera obligación de los socios hacia la sociedad. ¿Qué es lo que establece este artículo 1744? Establece que los socios tienen la obligación de entregar sus aportes en la fecha, lugar y forma convenidos. De lo contrario, pueden ser excluidos. Cuando veamos lo que es la liquidación de la sociedad, vamos a saber que se puede dar la liquidación parcial cuando solamente se excluye a uno de los socios o la liquidación total, que es cuando pues básicamente se liquida la sociedad completa. Su segunda obligación hacia la sociedad es la obligación de cumplir con sanear, tanto por evicción como por vicios ocultos, las cosas que aportan. Vamos a leer, por favor, el artículo 1745. Cada socio está obligado a entregar y a sanear a la sociedad la cosa que prometió. ¿Ok? Básicamente, pues están obligados no solamente a entregarlo, sino que a sanear en caso de que tuviese algún tipo de vicios ocultos. Dicha obligación de saneamiento obedece a que los socios transmiten a la sociedad bienes en propiedad o en usufructo. Y esa transmisión, pues al final es onerosa porque esa transmisión va a significar también la parte que ellos están otorgando hacia la sociedad o lo que ellos se comprometen a pagar hacia la sociedad, por cuanto tiene como obligación correlativa la división entre los socios de las utilidades que se obtengan. Entonces, esa sería nuestra segunda obligación de los socios hacia la sociedad, cumplir con sanear tanto por evicción como por vicios ocultos las cosas que aportan. Nuestra tercera obligación de los socios hacia la sociedad, si quieren, en cada uno de estos artículos pónganle obligación socio-sociedad, que son las obligaciones de los socios hacia la sociedad. Nuestra tercera obligación se encuentra establecida en el artículo 1749. ¿Alguien que pueda leer, por favor, el artículo 1749? Cualquier daño o perjuicio causado en los intereses de la sociedad por dolo, abusos de facultades o diligencia grave de algún socio constituye a su autor en la obligación de indemnizarlo si los consocios lo exigen, tal como no puede obligarse de pacto alguno la aprobación o ratificación expresa o virtual del hecho sobre que se funda la reclamación. Ok, gracias. Entonces, esta sería nuestra obligación de los socios hacia la sociedad. Es indemnizar a la sociedad por los daños y perjuicios que le causen por dolo, abuso de facultades o negligencia. También agreguen a ese artículo 1749, obligación socio-sociedad. Vamos a leer ahora el artículo 1755, por favor. ¿1745, licenciada? Sí, 1755. El socio industrial sufrirá también las pérdidas cuando sean mayores que todo el capital de la sociedad y entonces participará de ellas solo en la parte que excede
excedan del capital. ¿Ok? Entonces, en cuanto a esta obligación, es abstenerse de tomar para sus gastos personales mayor cantidad que la autorizada para ese fin. En caso contrario, pues debe pagar también los daños y perjuicios por el daño causado, obviamente por haber tomado más de lo que estaba autorizado. Eso también es una obligación de los socios hacia la sociedad de conformidad con el artículo 1755. Vamos a leer los artículos 1761 y 1762. 61 y 62. Sí, 61 y 62. Obligatorios para todos los socios los contratos celebrados por el socio administrador o por el que estuviera autorizado para ello. 1762. Quedan igualmente obligados todos los socios por la deuda de que se ha aprovechado la sociedad, aunque se haya contraído por algún socio sin autorización. Gracias. Entonces, básicamente, esta sería la quinta obligación en cuanto a respetar y cumplir los contratos celebrados dentro de los límites de sus atribuciones, básicamente por quien ejerza la administración o por algún socio sin autorización, siempre que la sociedad se hubiera aprovechado de sus resultados. Entonces, esta sería una obligación contenida en dos artículos, que sería el 1761 y 1762. Entonces, a cada uno de estos artículos pónganles obligación socio-sociedad. La siguiente obligación es responder con sus bienes propios por las deudas de la sociedad, siempre que los bienes de esta no alcanzaren para cubrir el adeudo. Esto lo habíamos platicado, si no mal recuerdo, la semana pasada. En cuanto a las sociedades de tipo mercantil, las sociedades de tipo mercantil sí hay sociedades que son limitadas. ¿Qué significa esto? Que básicamente la obligación de cada uno de los socios va a finalizar en cuanto a lo que aportaron específicamente. En la sociedad civil no existe esta diferencia entre sociedades limitadas e ilimitadas, sino que todas las sociedades de tipo civil son ilimitadas. ¿Qué significa eso? Que si pues todavía se le debe a los acreedores de una sociedad de tipo civil, pueden proceder legalmente en contra no solo del patrimonio que otorgué a la sociedad, sino que también pueden proceder legalmente en contra de mi patrimonio. Entonces es una sociedad ilimitada, ¿sí? Pueden proceder, como les digo, si no alcanzaren los bienes, proceden también en contra de mi patrimonio. Artículo 1742. Ese artículo sí es bastante importante porque es una de las características específicas de la sociedad civil. ¿Alguien que pueda leer, por favor, el 1742? Las obligaciones sociales se garantizan con los bienes de la sociedad y si estos no fueran suficientes con los bienes propios de los socios. ¿Ok? Entonces ahí se establece que si no fueran suficientes, entonces también con los bienes de los socios. Eso significa que la sociedad es ilimitada. Por favor, ahí agréguenle sociedad ilimitada. Eso, como les digo, es un punto bastante importante y es una diferencia también con las sociedades de tipo mercantil, porque las sociedades de tipo mercantil, pues algunas son limitadas y otras pues son ilimitadas. Y en general, los socios deben abstenerse de hacer todo aquello que obviamente fuese contrario o perjudicial al interés social, o sea, a la sociedad. Deben asimismo subordinar su interés particular a los intereses de la sociedad. Entonces, eso es en cuanto a las obligaciones de los socios con la sociedad. Lick, perdone, esta última también se puede llamar sociedad ilimitada subsidiaria. Sí, subsidiaria ilimitada porque primero se van a ir en contra del patrimonio de la sociedad y después en contra del patrimonio de cada uno de los socios. Sí, Kevin. Gracias, Lick. ¿Alguna otra duda? No, Lick. ¿Cuáles son los derechos de los socios frente a la sociedad? Pues obviamente, así como tienen obligaciones, tienen derechos, sino para qué se crearía este tipo de contratos, ¿verdad? Los socios tienen respecto a la sociedad un estatus jurídico que así como les impone obligaciones, también les va a ser titulares de derechos frente al ente jurídico del que proviene dicha calidad o investidura. ¿Cuál es el primer derecho de los socios frente a la sociedad? Uno, obtener cualquier información que les interese acerca del estado de los negocios sociales. Básicamente, este es un derecho para que ellos también puedan participar, ¿verdad?, de las ganancias.
El segundo derecho es participar en la dirección y administración de la sociedad. Aunque la ley no establece qué órganos de dirección, administración y vigilancia debe tener la sociedad, así como las sociedades mercantiles, que sí está establecido, es lógico, menciona Rubén Contreras, entender que el órgano superior a quien le compete la dirección de los negocios sociales, la designación y remoción de administradores, la formulación de proyectos de distribución de ganancias o pérdidas y cualquier otro acto decisivo de la sociedad, básicamente va a ser a todos los socios, o sea, a la asamblea de socios o junta de socios, ¿sí? Cuando todos los socios están reunidos, a ellos es a quienes les compete la dirección y administración de la sociedad. Entonces, ese sería el segundo derecho de los socios frente a la sociedad. El tercer derecho de los socios frente a la sociedad es fiscalizar las cuentas que rindan los administradores. Este sí se encuentra establecido en el artículo 1764. ¿Alguien que pueda leer, por favor, el 1764? Todos los socios tienen derecho de examinar al estado de la administración y de hacer las reclamaciones convenientes al interés común, con arreglo a lo pactado en la escritura de sociedad. Ok, gracias. Entonces, esa sería un derecho de los socios frente a la sociedad, poder fiscalizar todas las cuentas que rindan los administradores. El siguiente derecho sería oponerse a la celebración de obligaciones que considere perjudiciales o inconvenientes. Este se encuentra contenido en el artículo 1763. ¿Alguien que pueda leer, por favor, el 1763? No debe contraerse obligación nueva si expresamente lo contradice uno de los socios administradores, pero si llegare a contraerse, producirá sus efectos legales en cuanto al acreedor y el que lo contrajo quedará responsable de los daños o perjuicios que cause la sociedad. Ok, gracias. El siguiente derecho es participar en la distribución de las utilidades. Este es uno de los derechos más importantes, ¿verdad? Porque al final, como yo les mencioné, la sociedad civil, también como la sociedad mercantil, pues tiene fines de lucro, ¿verdad? Entonces, al final lo que se busca es participar en esas utilidades, ¿verdad? Entonces, vamos a leer, por favor, el artículo 1752. En caso de no haberse determinado en el contrato la parte que cada socio deba tener en las ganancias o pérdidas, se dividirán unas y otras a prorrata del capital que cada uno aportó a la sociedad. Ok, gracias. ¿Alguien que pueda leer el 1753? Si se estipuló la parte de las ganancias, sin mencionarse la de las pérdidas, se hará la distribución de estas en la misma proporción que en la de aquellas y al contrario, de modo que la expresión de las unas sirva para las otras. Ok, y en cuanto a las utilidades, también tenemos el artículo 1754. ¿Alguien que pueda leer, por favor, el 1754? La parte que deba tener en la ganancia el socio que no aportó más que su industria será igual a la porción correspondiente al socio que contribuyó con más capital. Y si son iguales los capitales o es uno solo el socio que lo ha aportado, la ganancia del socio industrial será igual a la de los otros. Ok, gracias. En cuanto a este punto, también el artículo 1755 indica que el socio industrial sufrirá también de las pérdidas cuando sean mayores que todo el capital de la sociedad y entonces participará en ellas solo la parte que exceda el capital. Entonces, en cuanto al 1752 al 1754, si quieren le pueden poner utilidades, que al final es un derecho de los socios hacia la sociedad. Son nulas si se tienen por no puestas las cláusulas del contrato de sociedad en que se estipule que alguno de los socios no participará de las ganancias o que
la parte del capital o bienes que aporte estarán libres de responsabilidad o riesgo. Este artículo ya lo habíamos leído, ¿verdad? Solo recalcando el hecho de que al final no puede excluirse a ningún socio de las pérdidas o de las ganancias, ¿verdad? No es que, por ejemplo, uno de los socios diga, bueno, yo no quiero participar en las ganancias para que los demás participen, no se puede, está totalmente prohibido de conformidad con el artículo 1732. Entonces, tal vez podrían enlazar los artículos que les acabo de mencionar, perdón, del 1752 al 1754, enlácenlo con el artículo 1732 en cuanto a esta prohibición, que es bastante importante. La nulidad sería absoluta y tendría como fundamento que se estaría pactando en contra de una norma prohibitiva expresa. Entonces, pues básicamente agreguen este punto porque no se puede excluir a ninguno de los socios ni de las pérdidas, pero tampoco de las ganancias. Siempre todos tienen que participar. Voy a pasar lista antes de continuar. Denme un momento, por favor, que veo que ya todos están conectados. Se encuentra Jennifer Lisset, Presente, licenciada. Kevin Osvaldo, Presente, Lic. Alfredo Mas, Presente, licenciada. Silvia Verónica, Presente, licenciada. Magdalí Orellana. Magdalí, la vi conectarse. Presente, licenciada. Ok, Irma Rosalía. Presente, Irma Lic. Aquí estoy, Lic. Ok, gracias. Jocelyn Janet Presente, licenciada. y María Alejandra Turcios. Presente, Lic. Ok, super. Entonces ya agregué la asistencia, vamos a continuar. Y también parte de las obligaciones y también derechos es solicitar la devolución de su aporte cuando quede excluido de la sociedad o se disuelva esta. De nuevo, cuando quede excluido significa que es una liquidación parcial de la sociedad, ¿verdad? Solamente se excluye a uno de los socios, es como que se sacara a alguno de los socios o alguno de los socios pide su exclusión, entonces se liquida su parte de la sociedad. ¿Cuáles son las obligaciones de la sociedad hacia los socios? Primero, la sociedad tiene que asumir el riesgo, de pérdida o deterioro por caso fortuito de las cosas que fueren entregadas en propiedad. 2, entregar utilidades en el tiempo, monto y forma convenidos. La ley deja la voluntad de los socios acordar todo lo concerniente a la distribución y entrega de utilidades, que son los artículos que acabamos de leer del 1752 al 1754. Con la sola limitación ya mencionada también, artículo 1732, en cuanto a que no se puede excluir a los socios ni de las ganancias, ni tampoco de las pérdidas. Además, estipula el Código de Comercio, el Código Civil en su artículo 1753, que si se estableció la parte de las ganancias sin mencionarse de las pérdidas, será la distribución de estas en la misma proporción. Entonces, esto va de conformidad o va de la mano con lo establecido en el artículo 1732, en cuanto a que no se puede excluir a ninguno de los socios para las pérdidas y para las ganancias. Bueno, falta de pacto de los socios, lo concerniente a las utilidades se rige supletoriamente por las normas siguientes. Artículos del 1752 al 1754, lo voy a volver a leer. Establece en caso de no haberse determinado en el contrato la parte que cada socio deba tener en las ganancias o pérdidas, se dividirán unas y otras a prorrata del capital que cada uno aportó a la sociedad. La parte que deba tener en la ganancia el socio que no aportó más que su industria será igual a la porción correspondiente al socio que contribuyó con más capital. Y si son iguales los capitales o es solo uno el socio que lo ha aportado, la ganancia del socio industrial será igual a la de los otros. Que esto ya lo habíamos leído, ya solo es como volver a repasarlo, ¿verdad? Artículos 1752 al 1754. ¿Qué significa esto? Que el socio industrial, también ya lo habíamos platicado, 1755, pues no obstante, no es que aporte capital,
sí va a participar de las pérdidas, ¿sí? Eso sí está establecido en el artículo 1755, así como va a participar obviamente de las ganancias porque no aportó capital, pero sí aportó su conocimiento o sí aportó su trabajo, pues de igual forma tiene que participar en las pérdidas. En cuanto a la pérdida de derecho de reclamo, no puede ser reclamo alguno contra la distribución de utilidades o las pérdidas el socio que las hubiera aceptado de manera expresa o tácita. Tampoco quien, aún sin haberlas aceptado, no formula su reclamo dentro de los 3 meses siguientes al día en que tuvo conocimiento de la distribución. Vamos a leer entonces el artículo 1756 y vamos a leer, por favor, el plazo. ¿Cuál es el plazo que van a tener los socios para poder realizar esa reclamación? ¿Alguien que pueda leer, por favor, el 1756? No puede reclamar contra la distribución de las ganancias o pérdidas el socio que la aceptó expresa o tácitamente, ni el que hubiese dejado pasar 3 meses desde que tuvo conocimiento de ella sin usar de su derecho. Ok, gracias. Entonces ahí le ponen derecho de reclamo. ¿Y cuál es el plazo de ese derecho de reclamo? 3 meses. 3 meses, excelente. Entonces subrayenlo. Si tienen un color específico para plazos, pues subrayenlo con su color específico para plazos. Que al final ese derecho de reclamo también es un derecho que tienen los socios. No lo agregué en la diapositiva de derechos, pero ustedes agréguenlo, derecho del socio hacia la sociedad. Tiene derecho de poder reclamar en caso no estuviese de acuerdo con la distribución de utilidades. Derecho de reclamo. Otra de las obligaciones de la sociedad hacia los socios es pagar a los socios los gastos que hubieran efectuado cumpliendo encargos para la sociedad y resarcirles los daños y perjuicios que hubieran sufrido sin culpa y que tampoco hayan sido ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor. Esto se encuentra establecido en el artículo 1751 de su Código Civil. Tenemos las obligaciones y derechos de los socios entre sí. El artículo 1776 establece que los socios están obligados recíprocamente a darse cuenta de la administración y los resultados, tanto activos como pasivos, y que pasan a sus herederos. Vamos a leer, por favor, el artículo 1776. (1776) Los socios están obligados recíprocamente a darse cuenta de la administración y sus resultados, tanto activos como pasivos, pasan a sus herederos. Ok, gracias. En el caso de fallecimiento, entonces tanto los activos como los pasivos de una sociedad, de uno de los socios, entonces van a pasar a ser parte de esa masa hereditaria. En cuanto a la extinción de la sociedad civil, el código contempla 2 clases de extinción de la sociedad. La rescisión, que sería una disolución parcial, y la rescisión, o sea, una disolución total. En la primera se produce por la salida de uno o de varios socios y básicamente pues la sociedad continúa sus actividades con los socios restantes. Solamente es cuando se excluye a uno o varios de los socios o alguno de los socios pues decide separarse de la sociedad, entonces ahí se da la disolución parcial o la rescisión parcial. Y la otra forma de extinguirse es la disolución total o rescisión total. Con esta segunda, que es la disolución total, se produce la extinción absoluta de la sociedad para todos los socios. Vamos a leer cada uno de los artículos procedentes. Vamos a leer, por favor, el artículo 1766. ¿Alguien que pueda leer el 1766? Puede rescindirse el contrato de la sociedad parcialmente o disolverse y extinguirse en su totalidad. Se rescinde parcialmente, primero, si un socio para sus negocios propios usa del nombre, de las garantías o del patrimonio perteneciente a la sociedad. Segundo, si ejerce funciones administrativas el socio a quien no corresponde desempeñarlas según el contrato de la sociedad.
Tercero, si el socio administrador comete fraude en la administración o cuentas de la sociedad. Cuarto, si cualquiera de los socios se ocupa de sus negocios privados cuando está obligado por el contrato a ocuparse en provecho de la sociedad. Quinto, si alguno de los socios incurre en los casos de los artículos 1744 y 1749, según la gravedad de las circunstancias. Y sexto, si se ha ausentado el socio que tiene obligación de prestar servicios personales a la sociedad y requerido para regresar, no lo verifica o no manifiesta que está impedido para hacer. Ok, gracias. Entonces ahí están cuáles son los puntos por los que se podría dar una resolución parcial, ¿sí? Para que se pueda excluir a uno de los socios, o sea, sacar a alguno de los socios si comete alguno de los puntos establecidos en el artículo 1766. Eso es en cuanto a la rescisión parcial. Entonces puede ocurrir por las siguientes causas. Primero, puede ocurrir por mutuo disenso, es decir, cuando hay un acuerdo unánime por los socios. Por razones imprevistas insuperables, es decir, por rescisión fortuita o forzosa, por ejemplo, por interdicción judicial de uno de los socios, por muerte de uno de los socios, o también puede darse la rescisión parcial por renuncia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es una decisión unilateral de uno de los socios. El inciso 7 del artículo 1768 establece que la sociedad se disuelve por voluntad de uno de ellos, es decir, por voluntad de cualquiera de los socios se puede dar este tipo de rescisión parcial, porque solamente es uno de los socios los que se va a retirar, digamos, ¿verdad? Entonces puede ser por exclusión, por las causales establecidas en el artículo 1766, puede ser por mutuo acuerdo entre los socios, puede ser por razones imprevistas, que sería por interdicción judicial, por muerte de alguno de los socios, puede ser por renuncia o por sentencia judicial fundamentada en cualquiera de los casos previstos en el artículo 1766. Entonces, la resolución parcial se da por 4 motivos. 1, por acuerdo unánime de los socios. 2, por razones imprevistas. 3, por renuncia. Y 4, por sentencia judicial por las causales establecidas en el artículo 1766. Licenciada, disculpe, eso que nos leyó no es lo que está aquí en el código, son otros. No, o sea, la rescisión parcial se puede dar por estos 4 motivos y entre estos 4 motivos está el del 1766, que básicamente es cualquiera de las causales, digamos, que están establecidas en ese artículo. Acá lo puse, por sentencia judicial fundamentada en cualquiera de los casos previstos en el artículo 1766. Bueno, gracias, licenciada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Deme un momento. Vale. Entonces, esos serían los 4 motivos principales. Y dentro de esos 4 motivos están los previstos en el artículo 1766 que acabamos de leer. Con relación al fallecimiento de uno de los socios, nos menciona Rubén Contreras que deben tomarse en cuenta las normas siguientes. 1, se disuelve el contrato de sociedad. 2, la cláusula de que murió uno de los socios continuará en su lugar sus herederos y no obliga a estos a entrar a la sociedad, pero obliga a los demás socios a recibirlos. Vamos a leer mejor cada uno de los artículos. ¿Qué sucede en caso de fallecimiento de uno de los socios? Primero vamos a leer el artículo 1768, inciso 4, por favor. Por muerte de uno de los socios, a no ser que la escritura contenga el pacto expreso para que continúen los herederos del socio difunto. Ok, gracias. Vamos a leer el artículo 1772, por favor. La cláusula de que ha muerto un socio continuará en su lugar sus herederos. No obliga a estos a entrar en la sociedad,
pero obliga a los demás socios a recibirlos. Ok, gracias. Y el 1773. Si continúa la sociedad después del fallecimiento de un socio y los herederos de éste no entran en ella, solo tienen derecho a la parte que corresponde al difunto al tiempo de su muerte y no participan de los resultados posteriores, sino en cuanto sea una consecuencia necesaria de lo practicado antes de la muerte del socio a quien hereda. Ok, gracias. Entonces, ¿qué sucede? Por si se dan cuenta, estos artículos lo que establecen es de que no es obligatorio que los herederos continúen con la sociedad, ¿verdad? Si básicamente pues los herederos no lo aceptan, indica que pues van a participar literal en las utilidades hasta ese momento del fallecimiento y posterior a ello pues ya no van a continuar. Y entonces, ¿qué sucede en ese caso? Se da una rescisión de tipo parcial. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que básicamente solo se va a dar la exclusión, digamos, de ese socio. Se le va a otorgar a los herederos o se les va a devolver lo que se había dado como parte de esa sociedad, ¿verdad? Eso se refieren estos artículos específicamente porque al final es una rescisión de tipo parcial. Con relación a la renuncia, el código establece dos limitantes. Vamos a leer, por favor, los artículos 1774 y después el 1775. Alguien que pueda leer. Ay, gracias. Ay, pena. La conclusión de la sociedad por voluntad de uno de los socios solo tiene lugar en las que se celebren por tiempo ilimitado y cuando el renunciante no procede de mala fe ni intempestivamente. Ok, gracias. El 1775, por favor. Ningún socio puede pedir la disolución de la sociedad celebrada por tiempo determinado antes del plazo convenido, a no ser que por ello concurran motivos justos, como cuando otro socio falta a sus deberes o el que se separa padece una enfermedad habitual que lo inhabilita para los negocios de la sociedad, o han sobrevenido a otras causas cuya gravedad y legitimidad se dejan al arbitrio del juez. Ok, gracias. Eso es entonces a las limitantes en cuanto a la renuncia, ¿sí? Se recuerdan que como parte de la rescisión unilateral también se puede dar la renuncia. Entonces solo nos establece el mismo Código de Comercio estas dos limitantes. ¿Alguna duda en cuanto a la rescisión parcial? Licenciada, o sea que cuando fallece un socio y si los hijos no se apersonan, por decirle así, a querer participar en la sociedad, entonces ahí sí hacen esa disolución parcialmente. Sí, exactamente, se excluye al socio, ¿verdad? O si ellos deciden que no quieren participar, sino que quieren que básicamente se devuelva la aportación del socio, ¿sí? Por ejemplo, si él fue el que dio el bien inmueble ubicado en zona 10 y los hijos dicen, bueno, realmente nosotros no queremos continuar en la sociedad, solo van a hacer esa liquidación, ¿verdad? Hacer esa verificación de cuántos son las pérdidas, cuántos son las ganancias que se les deben pagar y ya se les devuelve el aporte o la cantidad del aporte correspondiente, ¿verdad? Gracias, licenciada. No es que por el fallecimiento de uno de los socios se vaya a disolver totalmente la sociedad y tampoco es que puedan obligar a los herederos a entrar a la sociedad, que es lo que establecía el artículo anterior. En la renuncia también lo tienen que liquidar hasta el día que se presenta la renuncia. Exactamente, sí. Sí, y ya no puede participar posteriormente ni en las ganancias ni en las pérdidas, obviamente porque está renunciando, se hace la liquidación, ¿verdad? Y pues ya se le devuelve lo que le corresponde. Ok, gracias. Y el segundo punto es la resolución o disolución total. ¿Cuándo se va a dar resolución o disolución total? Vamos a leer, por favor, el artículo 1769. Perdón, vamos a leer el 1768 primero. No sé por qué no les puse el 1768. 1768, por favor.
Se disuelve totalmente el contrato de sociedad. Primero, por concluirse el tiempo convenido para su duración, por acabarse la empresa o el negocio que fue objeto de la sociedad y por haberse vuelto imposible su consecución. Segundo, por la pérdida del más del 50% del capital, a menos que el contrato social señale un porcentaje menor. Tercero, por quiebra de la sociedad. Cuarto, por muerte de uno de los socios, a no ser que la escritura contenga el pacto expreso para que continúen los herederos del socio difunto. Quinto, por la interdicción judicial de uno de los socios o por cualesquiera otra causa que los prive de la administración de sus bienes. Sexto, por quiebra de cualquiera de los socios. Y séptimo, por voluntad de uno de ellos. ¿Ok? Entonces, por esto se puede dar disolución total del contrato de sociedad. Uno, por concluirse el tiempo. O sea, si el contrato pues tenía un plazo, al finalizar el plazo, pues básicamente finaliza el plazo o finaliza la sociedad. Por la pérdida del más del 50% del capital. Si el capital eran 10 millones y se perdieron 6 millones, entonces se puede proceder con la disolución total de ese contrato de sociedad. También por quiebra de la sociedad, que creo que va muy de la mano con el punto segundo. Por la muerte de uno de los socios, a no ser que la escritura contenga por pacto expreso para que se continúe con los herederos, del socio difunto. Entonces, ¿qué sucede? Como les digo, si la misma escritura pues establece que sí pueden continuar, entonces pues va a continuar la sociedad. Y si no, se va a dar solamente una disolución de tipo parcial. Por la interdicción judicial de uno de los socios, que básicamente sería declararlo en estado de interdicción, por quiebra de cualquiera de los socios y por voluntad de uno de ellos. Estas últimas cuatro, básicamente, no obstante, pues el código se establece que es una disolución total. Al final, si solo afecta a uno de los socios, se puede dar una disolución parcial. Entonces, vamos a leer, por favor, el artículo 1769. En los casos de los incisos cuarto, quinto, sexto y séptimo del artículo anterior, no se entenderá disuelta la sociedad si quedando dos o más socios quieran de mutuo acuerdo continuaría o lo hubiera pactado al tiempo de la celebración del contrato. ¿Ok? Que es lo que les acabo de mencionar. Incisos cuarto, quinto, sexto y séptimo. En ese caso, pues sí hay más de dos socios, porque la misma ley establece que tienen que haber más de dos socios que se queden. Entonces, si por ejemplo, con el que falleció eran tres socios, pues la sociedad puede continuar. Pero ¿qué sucede en el caso que si solo fuese un socio? Pues ahí sí hay disolución, ¿verdad? Si solo fuese un socio más el fallecido, entonces ahí sí hay una disolución total. Entonces, ahí si quieren, háganle un paréntesis o subrayen esos últimos 4 puntos y agreguen así un asterisco, disolución parcial, porque la misma ley nos permite a que no se disuelva totalmente el contrato de sociedad si existen más de 3 socios, o sea, sí, o sea, ¿cómo les explico? Más de 2 socios sería, o sea, de 3 socios en adelante. Disolución parcial, ¿en dónde lo ponemos? Cuarto, quinto, sexto y séptimo del artículo 1768. Lo enlazan con el 1769 y solo agregan un asterisco indicando que puede ser una disolución parcial. Como una pregunta, en el artículo 1762, el inciso quinto, supongo yo que es porque caería de privación de libertad. En este caso, ese socio que quedó prácticamente preso tendría una opción a que otra persona ajena a él pudiera seguir con la sociedad o no. ¿En qué artículo, perdón? En el 1768, en el quinto. Por interdicción judicial de uno de los socios o por Ajá. cualquiera, sí. Sí, por ejemplo, pues al final si hay un representante legal, o sea, cuando se declara a una persona en estado de interdicción, efectivamente, pues se puede seguir el proceso de tutela. Si hay un tutor y protutor, sí, efectivamente se podría continuar con la sociedad. Licenciada, o sea que no hay disolución cuando hay más de 3 socios. En esos últimos 4 incisos, sí. Y obviamente que haya pacto expreso entre todos, ¿verdad? No es en todos, solo es del cuarto en adelante, cuarto, quinto, sexto y séptimo, que los establece el 1769.
¿Quedó ahí clara tu pregunta, Kevin y Silvia? Silvi, gracias. Ok, súper. Responsabilidades pendientes. La extinción de la persona jurídica no la exime a responsabilidades que hubiera dejado pendientes. No cesa la responsabilidad de los representantes legales, sino hasta que estén fenecidos los asuntos relacionados con la persona jurídica extinguida. La disolución de la sociedad no pone fin a las obligaciones que tuviera entre sí con los socios como con motivo de algún asunto concerniente a las actividades desarrolladas como miembros de la sociedad. Entonces, ¿qué Se le y más en desactivó el cuanto, micrófono. sí, perdón, ya me di cuenta, y más en cuanto a que es una responsabilidad de tipo ilimitada, ¿verdad? Que es lo que yo les menciono, en contraposición a las sociedades de tipo mercantil, que pueden ser limitadas, la sociedad de tipo civil sí es de responsabilidad ilimitada. Entonces, pues básicamente eso sería en cuanto a la disolución de la sociedad. ¿Alguna duda con la disolución? La disolución parcial y la disolución total. Ahí está, Malik, gracias. Ok, excelente. Bueno, entonces, solo quiero ver. Vamos a leer los artículos más importantes. Vamos a leer, por favor, el artículo, del artículo 1777 en adelante se refiere a lo que es la liquidación. En cuanto a la liquidación, vamos a leer el artículo 1782, por favor. Hecha la liquidación de la sociedad, se observará en el orden siguiente: 1. Gastos de liquidación. 2. Deuda de la sociedad. 3. Aportes de los socios. Y por último, utilidades. Ok, gracias. Ahí hay un punto bastante importante que tenemos que agregar. En cuanto a el pago del pasivo laboral, esto tal vez lo estoy enlazando con literal con otra cátedra, pero es bueno que ustedes lo tengan ahí, ¿sí? Como primer punto, efectivamente, cuando se liquida una sociedad son los gastos de liquidación. Previo a pagar lo que son las deudas de la sociedad debe pagar todo el pasivo laboral. ¿Qué significa eso? Liquidar a todos sus trabajadores, ¿verdad? Como va a dejar de existir, entonces sí tiene que proceder con la liquidación de todos sus trabajadores. Agréguenle ahí un asterisco, por favor, eso tal vez pues nunca se lo pregunten, pero de igual forma es bueno que ustedes lo sepan. Eso va en la deuda de sociedad, ¿verdad, Lick? Sí, sería como un punto extra, digamos, ahí. ¿Y qué le podríamos ponerle? Pasivo laboral. Gracias, Creo que Lee. le pueden poner ahí como pagos preferentes de pasivo laboral. Estos se los van a enseñar cuando ustedes, pues no sé si ya vieron derecho laboral y si no lo vieron, pues es un punto bastante, bastante importante que ustedes sepan. Entonces, ¿cuál es el plazo que puede crearse la sociedad tipo civil? Solo para ver si se recuerdan de lo más importante. Así ya pasamos a lo siguiente. ¿Cómo dijo Lee? ¿Cuál es el plazo por el cual se puede crear la sociedad civil? No existe un límite, ¿verdad? Puede ser un plazo definido o un plazo indefinido. No hay límite en cuanto al plazo. Em, en cuanto a la responsabilidad de los socios, ¿cómo es la responsabilidad de los socios? Uy, sí prestaron atención. Kevin, hasta lo preguntaste. Cuando los acreedores proceden legalmente en contra de la sociedad, ¿cómo es la responsabilidad de los socios en una sociedad tipo civil?
¿no? Kevin, tú lo preguntaste. ¿No? ¿Nadie? Eso se recuerdan que es una sociedad de tipo ilimitada. La responsabilidad de los socios es ilimitada y como bien menciona Kevin, es subsidiaria ilimitada, por favor, no lo olviden. Eso sí se los mencioné varias veces. Y pues básicamente la sociedad de tipo civil se va a identificar con una razón o una denominación social. En cuanto a la prohibición que platicamos varias veces establecida en el artículo 1742, en cuanto a que los socios se recuerdan que no pueden, perdón, 1732, los socios no pueden venir y uno de ellos decir que no va a participar de los gastos, perdón, de las utilidades y de las pérdidas de la sociedad. Eso se llama pacto leonino. Entonces, si quieren a ese artículo, agréguenle pacto leonino. Entonces, se prohíbe el pacto leonino, o sea, se prohíbe que el socio decida no participar de las pérdidas y ganancias. Por favor, agréguenlo, porque eso lo tuvieron que haber visto, lo van a ver en Derecho Mercantil 1, pacto leonino, ¿Cuál? artículo 1732. El pacto leonino es ese pacto mediante el cual los socios pueden decidir que uno de ellos no va a participar de las pérdidas o de las ganancias de una sociedad. En este artículo específico se prohíbe que en la sociedad civil exista pacto leonino. ¿Ya lo apuntaron en su código? Pacto leonino. Sí, pacto leonino. También lo van a ver en derecho mercantil. Bueno, entonces con esto finalizamos lo que es la sociedad civil. Con esto terminamos lo que es fase 1. Ahora vamos a iniciar con lo que es fase 2. El día de hoy solo vamos a iniciar así o vamos a empezar a grandes rasgos lo que es el contrato de compraventa. No lo vamos a terminar porque son muchísimos artículos los que tenemos que leer. Vamos a empezar con lo básico del contrato de compraventa. Pues básicamente el contrato de compraventa pues es bastante utilizado, ¿sí? Y Robin Contreras al respecto indica no es de ninguna manera exagerado decir que el contrato de compraventa es el más frecuente y universal de todos los contratos civiles y que es el contrato que ninguna persona pasa su vida sin celebrar muchas veces. ¿Se recuerdan que pues básicamente también parte del desarrollo de la sociedad se dio cuando se daban los trueques, ¿verdad? Al final, después de eso se fue creando la moneda y con la moneda se podían comprar cosas. Entonces, en sí la compraventa es bastante, bastante antigua. Ha ido desarrollándose como o a la par, digamos, de la misma sociedad. ¿Qué es el contrato de compraventa? Es el contrato por medio del cual una persona llamada vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregar a la otra persona que se llama comprador, que se obliga a pagar determinada cantidad. Al respecto, Rubén Contreras indica el acuerdo de voluntades por medio del cual una parte denominada vendedor transmite la propiedad de una cosa, ya sea bien mueble, inmueble, derecho de crédito o derecho intelectual, y se obliga a entregarla a cambio de un precio que pagará en dinero la otra parte llamada comprador que se compromete a recibirla. De este concepto, previo a que pasemos, quisiera que ustedes analizaran, solo con el concepto, dígame cuáles son los elementos personales del contrato de compraventa. A ver, Alejandra Turcios, ¿cuáles crees que son los elementos personales del contrato de compraventa? El comprador y el vendedor, ¿no? Excelente, muy bien. Los elementos personales del contrato de compraventa, como bien mencionó Alejandra, pues básicamente es el vendedor y el comprador, ¿sí? Deben ser personas individuales o personas jurídicas civiles. No puede ser un comerciante porque si una de las dos partes es un comerciante, ya es una compraventa de tipo mercantil. La obligación del vendedor es entregar básicamente el objeto de la compraventa y del comprador pues es pagar el precio.
De este concepto, ¿sí? Ya tenemos los elementos personales, vendedor y comprador, bastante sencillo. De este concepto, ¿cuál es el elemento real del contrato de compraventa, Kevin? Kevin Arévalo. Venderle. El elemento real, vender, pero ¿vender qué? Bien inmueble o parte de bien inmueble o derecho de crédito o derecho intelectual. Excelente. El elemento real, entonces, es el objeto de la compraventa. Así de sencillo. No especifiquemos cada uno, sino que es el objeto de la compraventa. Y el otro elemento real, ¿cuál sería? ¿Cuál es la contraposición que vamos a recibir por ese objeto? ¿Una prestación? Exactamente, el precio. Entonces, básicamente tenemos primero los elementos personales, que es el vendedor y comprador, los elementos reales, que son la cosa y el precio. La cosa básicamente son las mercaderías o el objeto de la compraventa y el precio es la prestación, a cargo del comprador. Este debe ser real y cierto, real para que el contrato no sea gratuito y cierto en cuanto a que debe ser determinado o determinable por los contratantes. Entendido como todo aquello que forma parte del patrimonio enajenable, la cosa comprende bienes materiales, también llamados corpóreos, ya sea bienes muebles, inmuebles, derechos reales, impuestos sobre ellos, derechos crediticios o derechos de propiedad intelectual. Y los bienes inmateriales, también denominados incorpóreos o intangibles, que son los derechos personales de contenido económico, es decir, derechos de crédito, derechos patrimoniales del autor. Y básicamente eso sería en cuanto a los elementos. La moneda puede ser nacional o extranjera. ¿Por qué podemos elaborar en Guatemala una compraventa en dólares? Alguien que me explique por qué o que analicen por qué se puede. Si nuestra moneda es el quetzal. ¿Alguien ha visto alguna compraventa que sea en dólares o saben por qué se podría hacer en dólares? Han visto que a veces los bienes inmuebles los venden en dólares y que pues las personas después cuando sube el dólar se quedan pagando mucho más. Esto lo autoriza el Banco de Guatemala, realizar esas operaciones en dólares. Pero Por el el, Banco de Guatemala, ¿perdón? por el impuesto. No, no es por el impuesto y no lo autoriza el Banco de Guatemala, pero sí va por ahí el tema, Silvia. Hay una ley específica. ¿No han escuchado esa ley? ¿No? No le. Es la ley de libre negociación de divisas. Por medio de esa ley es que se autoriza, ¿sí? Que nosotros podamos, pues básicamente crear contratos en otra moneda que no sea el quetzal. La ley de libre negociación de divisas, si no estoy mal, es un decreto que fue creado en 2001. No recuerdo muy bien la fecha, denme un momento. Ley de libre negociación de divisas. Denme un momento, es que no recuerdo la fecha. Sí, es decreto 94-2000, entonces me imagino que fue publicado en 2001, sí, 12 de enero de 2001. Entonces, esta ley se crea en 2001 a efecto de que pues se pueda negociar con todo tipo de divisas, o sea, todo tipo de monedas, ¿sí? Entonces, por eso es de que los contratos de compraventa sí se pueden realizar en dólares. Por si alguna vez ustedes se lo preguntan o si alguien les consulta, por ejemplo, yo en el trabajo tuve que crear un contrato, un convenio de pago y pues lo hicimos en dólares, ¿verdad? Entonces otra persona me preguntaba, ¿por qué lo están haciendo en dólares si es Guatemala? Sí, efectivamente, pero al final, por la ley de libre negociación de divisas, nosotros podemos realizar los contratos en dólares o en cualquier otra moneda, ¿verdad? Entonces, solo para que ustedes lo sepan, por si en algún punto pues se los preguntan o ustedes pues no sabían cuál era el fundamento legal. Ley de libre negociación de divisas, así se llama. Y se puede con cualquier otra moneda también. Sí, efectivamente se puede con cualquier otra moneda, pero lo más común es que vean que, por ejemplo, bienes inmuebles, varios
varias inmobiliarias venden en dólares. Entonces, ¿qué pasa? Al final es mucho más caro para la persona porque obviamente va cambiando el precio del dólar y terminan pagando mucho más por ese bien inmueble. Entonces, muchas inmobiliarias hacen eso, más que todo cuando son precios demasiado altos de algunos bienes, lo hacen en dólares. Incluso, Licenciada, una licenciado, pregunta. Vamos con Silvia y después Alfredo. Sí, licenciado, Gracias. incluso hay préstamos hipotecarios también que los hacen en dólares. Ok, eso no sabía yo, pero si hay préstamos hipotecarios, es factible por el hecho de la libre negociación de divisas. Gracias, Silvia, no sabía. Alfredo. Sí, licenciada, disculpe. ¿Quién sale beneficiado, el vendedor o el comprador? Porque he escuchado unos aquí por la zona 2 venden apartamentos en dólares, ¿verdad? Sí, yo considero que el vendedor. Pues al final, porque como el dólar es una moneda que al final va aumentando en contraposición con el quetzal, ¿verdad? Entonces, pero imagínense si hubiera una caída del dólar, pues quienes se van a beneficiar son los compradores. Entonces es como bastante incierto, pero el dólar pues se ha mantenido bastante tiempo, no ha habido caída del dólar desde hace muchísimo tiempo, entonces yo creo que el beneficiado es el vendedor y sí se da muchísimo. Los bienes inmuebles ahora la mayoría los venden en dólares. Lo de los créditos hipotecarios no sabía, Silvia, pero me imagino que debe ser por ese tema que las inmobiliarias, como los están vendiendo en dólares, entonces el crédito hipotecario debe salir en dólares. Exactamente, licenciada. Y también ahora, imagínese, licenciada, que por ejemplo, si baja la tasa que se está manejando en el día, las inmobiliarias no bajan la tasa, sino que siguen manteniendo su tasa o ponen 3 puntos más, así como los créditos hipotecarios no bajan su tasa, sino que ponen como un rango de 3 puntos más por si hubiera alguna fluctuación. Excelente observación, Silvia, no sabía eso, pero sí, efectivamente, como les digo, la mayor parte de inmobiliarias hacen eso y ellos terminan ganando. O sea, los compradores son los más afectados. Yo sí vi unas personas que les afectó cuando hace como 5 o 6 años que hubo un cambio en cuanto al dólar, pero que fue como un poquito alto. Al final uno dice, ay, son centavos, pero ya multiplicado por $2,000 que tienen que pagar mensuales, ya es bastante plata, ¿verdad? Entonces sí les termina afectando a los compradores. Solo les quería hacer como esa observación para que ustedes supieran, porque como les digo, a veces uno se pregunta, ¿verdad? Pero ¿y cómo estos se están autorizando en dólares? Es por eso, ¿verdad? Porque tenemos la ley de libre negociación de divisas, entonces, derivado de ese tema es de que pues los contratos se pueden crear en dólares o en cualquier otra moneda. ¿Y cuáles son los elementos formales? No está sujeto a formalidades, pero sí tiene efectos registrales. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, fuese una compraventa de bien inmueble, como tiene un efecto registral, tiene que cambiar de dueño en el registro de la propiedad, entonces ahí sí tiene que constar en escritura pública. En el caso también de los bienes muebles que son registrables, también debe constar en escritura pública la compraventa. Debe ser por escrito si el contrato es por más de 300 quetzales, si no, puede ser verbal. Entonces, se imagina, la mayoría de contratos ahora deberían de ser por escrito. ¿Cuáles son las limitaciones para vender? El hombre y la mujer en matrimonio o en la unión de hecho legalmente declarada no pueden venderse bienes. Vamos a leer, por favor, el artículo 1792. ¿Alguien que pueda leer 1792? El marido no puede comprar de su mujer ni ésta de aquel, aunque haya separación de bienes. No quedan incluidas en la prohibición las adjudicaciones en pago entre cónyuges por razón de liquidación de la sociedad conyugal. Ok, gracias. Olvidé mencionarles algo. Vamos a leer primero el artículo 1790, que es donde está nuestro concepto legal del contrato de compraventa. Por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Ok, gracias. Vamos a leer de una vez el artículo 1700. Ahí si quieren le ponen concepto. Ese es el concepto legal. Básicamente es lo que yo les mencioné, ¿verdad? El vendedor, perdón, va a transferir la propiedad en contraprestación a un precio al comprador. 1791, por favor. El contrato de compraventa queda perfecto entre las partes desde el momento en que se convienen en la cosa y en el precio, aunque ni
ni la una ni el otro se haya entregado, queda prohibido el pacto de retroventa. Ok, gracias. Entonces, ¿desde qué momento se va a finalizar ese contrato? Digamos, desde que convienen en la cosa y en el precio, ¿verdad? Desde que ellos firman en cuanto al bien inmueble que van a entregar y el precio, entonces ahí se finaliza ese contrato de compraventa. Vamos a saltarnos a las características. Les voy a ordenar esta diapositiva porque las limitaciones las vamos a ver después. ¿Cuáles son las características del contrato de compraventa? Es consensual por el artículo que acabamos de leer, en cuanto a que básicamente es desde el momento en que se pacta el precio y la entrega del bien, entonces es un contrato de tipo consensual. Es bilateral porque participan al menos dos partes, ¿verdad? Tiene que estar el comprador y el vendedor. No puedo ser yo mi propia compradora y yo mi propia vendedora, no existe. Entonces es un contrato de tipo bilateral. Es un contrato principal. Realmente para que exista una compraventa, pues no necesita ningún tipo de contrato accesorio para su existencia. Es oneroso porque básicamente por la entrega del bien va a haber una contraprestación que es el precio a pagar, ¿verdad? Y es conmutativo. Porque básicamente nosotros vamos a saber, conmutativo, se recuerdan que se refiere a que nosotros sabemos qué es lo que va a entregarse, ¿verdad? Cuál va a ser el precio y cuál es el bien que me están entregando. Esas son las características del contrato de compraventa. Entonces, ahora sí continuemos con las limitaciones. Primero, la primera limitación es el artículo 1792, la prohibición entre esposos, digamos, o personas unidas de hecho. Vamos a Licenciada, leer el... Nico, disculpe, sabes que ahí no se puede entonces vender ni comprar. Sí, exactamente. licenciada, Que, otra duda que tengo yo es en la retroventa. ujú. O sea, que si, por ejemplo, yo le vendí la casa a una a mi hermana y después mi hermana me quiere vender, no se puede, pero hay un plazo para hacer esto después o tiene que participar una tercera persona. No, sí se puede, pero no que exista pacto anterior, digamos, que no desde el momento en que ella te la vendió, ustedes pacten que ella te la va a volver a vender en un año, ¿sí? Eso es lo que se prohíbe, el pacto de retroventa, que es un pacto específico dentro de la primera compraventa. Pero si ustedes no pactaron nada, al final, pues tu hermana no le fue tan bien y tú dices, bueno, ¿sabes qué? Mejor devuélveme la casa para que yo te pague el dinero. No hay ningún tema, porque cada compraventa fue separada, digamos, fue totalmente diferente cada uno de los contratos y no hubo ningún pacto de retroventa, sino que fue algo que se dio con el tiempo. El pacto de retroventa es desde el momento en que ustedes la primera vez tú se la vendiste, desde ese momento tú pactaste en una cláusula de que ella en un plazo de 3 años te iba a vender nuevamente esa casa o ese bien inmueble. Entonces, eso es lo que está prohibido por la ley. Ya, o sea que es un año donde yo puedo otra vez vendérsela a alguien más o a ella misma. No hay plazo, tú lo puedes volver a vender, al final es parte de tu propiedad, se vuelve parte de tus bienes, entonces tú lo puedes vender si quieres al mes, puedes Ajá, comprar bienes inmuebles para venderlos, por ejemplo, como lo hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, así es como lo hicieron para cuando se dio el tema de 2008, creo yo. Mucha gente había comprado como bienes inmuebles súper baratos, ¿sí? Y después los vendió al doble del precio, no hay ningún inconveniente. ya. Gracias, licenciada. Sí, lo que está prohibido es que lo pacten expresamente y obviamente que lo dejen plasmado. Si ustedes solo platican y pues no hay nada físico que sea prueba, pues tampoco luego prohibición alguna, ¿verdad? Muy bien. Ujú. Vamos a leer en cuanto a las limitaciones para vender, vamos a leer el artículo 1794, por favor. 1794. Ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. La venta de cosa ajena es nula, y el vendedor debe restituir el precio si lo hubiere recibido y responder de daños y perjuicios si hubiere procedido de mala fe. El que comprare lo suyo por haberlo creído de otro, tiene derecho a conservar la cosa y a que se le restituya el precio. Ok, yo creo que este es bastante claro, ¿verdad?
Se recuerdan que parte de lo que establece el concepto es de que tiene que ser algo que es de mi propiedad lo que yo voy a vender, ¿verdad? Entonces la venta de cualquier cosa ajena es totalmente nula. Entonces es una limitación para vender. Yo solo puedo vender lo que está en la esfera de mi propiedad. No puedo venir y proceder a la venta del bien inmueble que está a nombre de mis papás, por ejemplo, ¿verdad? No puedo hacer eso, sino que pues básicamente solo lo que sea de mi propiedad. Y vamos a leer, por favor, el artículo 265. Esta prohibición pues no está dentro de lo que es la compraventa, pero también es prohibición en cuanto a una limitación para vender. Dice los representantes de menores, incapaces o ausentes, no pueden vender valores comerciales, industriales, títulos de renta, acciones, bonos, frutos y ganados de sus representados por valores menores que aquellos se coticen en la plaza el día de la venta. ¿Qué significa esto? Es una limitación para vender porque no puede afectar a los menores o incapaces, ¿sí? Porque se recuerdan que lo que se está buscando es la protección de los menores e incapaces. Entonces, básicamente por eso es de que este mismo artículo recoge esta limitación para vender. No es que sea una prohibición, pero sí es una limitación. Se tiene que vender al precio real, ¿verdad? No se puede vender por un precio menor. Eso es en cuanto a las limitaciones para vender. Vamos a leer, por favor, en cuanto a las prohibiciones para comprar. Vamos a leer el artículo 1793, por favor. 1793. No pueden comprar por sí ni por interpósita persona. Primero, los administradores de bienes, los que tengan bajo su administración o cuidado. Segundo, los depositarios judiciales, interventores, síndicos y liquidadores, los bienes del depósito, intervención, quiebra o liquidación. Tercera, los jueces y demás funcionarios o empleados, los abogados, expertos procuradores y mandatorios judiciales, los bienes que son objeto de los expedientes o diligencias en que intervienen. Cuarto, los corredores y martilleros jurados, los bienes cuya venta se hacen con su intervención, y los notarios, los bienes cuyas actas de remate autoricen. Quinto, el mandatario, los del mandante sin el consentimiento expreso de éste. Y sexto, el albacea, los de la testamentaria, mientras no estén aprobadas las cuentas de su administración. Ok, gracias. Entonces, básicamente esa es la prohibición en cuanto a que puedan realizar compraventas, ¿verdad? Los administradores de bienes, los que tengan bajo su administración o cuidado, obviamente un administrador de bienes no va a proceder con la venta de los bienes porque existe prohibición expresa. Y así es cada una de estas prohibiciones. Yo creo que no necesita como explicación adicional. Solo quiero ver, dame un momento, por favor. En cuanto a las limitaciones para vender, leímos el tema de los representantes de menores o incapaces. Vamos a leer el artículo 1795, por favor. (1795) Los representantes de menores, incapaces o ausentes y los depositarios, administradores, interventores o liquidadores no pueden vender los bienes que tengan a su cargo sin llenar previamente las formalidades que para cada caso se señala la ley. Ok, gracias. Incluyendo esa limitante que les mencioné, ¿verdad? Que no puede ser un precio menor. Vamos a leer el artículo 1796. Vamos a ir leyendo cada uno de los artículos, perdón, pero es algo necesario. No está en la presentación, pero es necesario que tengamos bien claros cada uno de los artículos. El 1796 establece, no hay compraventa si los contratantes no convienen en un precio o en la manera de determinarlo. Pueden convenir en que el precio lo fija un tercero y si éste no quiere o no puede hacerlo, el contrato quedará sin efecto. Pero si la cosa fuera entregada, se presumirá que las partes han aceptado el precio corriente que tenga en el día y en el lugar que se hubiera celebrado el contrato o el precio medio en cada caso de diversidad de precios.
Entonces, ¿qué pasa? Sí o sí se tiene que pactar cuál va a ser el precio de la cosa que se va a vender. Por eso es de que es un contrato de tipo conmutativo, ¿verdad? Se recuerdan que cuando son conmutativos es porque nosotros vamos a saber el precio de lo que estamos pagando. Después de eso vamos a continuar con las clases, pero hasta acá vamos a dejar el tema de la compraventa, lo terminamos la otra semana, porque vamos a ir leyendo cada uno de los artículos y vamos a empezar con lo que es la permuta, que la permuta es bastante similar a la compraventa, perdón, no la otra semana, la siguiente semana. Vamos a platicar un poquito de la otra semana. ¿Qué es lo que viene en su examen? Para efectos de su examen, tienen que tener su cámara. Por favor, tómenlo en consideración. Tienen que tener cámara encendida. Si nos vamos a conectar a la llamada, el examen va a ser a través de EDUSA. Van a venir preguntas, más que todo van a ser preguntas de opción múltiple, ¿sí? Van a venir un par de preguntas que tengan que ver con cada uno de los contratos que ya vimos, que tenemos solo el contrato de mandato, contrato de promesa, contrato de sociedad civil y contrato de compraventa. Entonces, no, perdón, el contrato de compraventa no viene. Entonces, solamente van a venir esos contratos, viene el Código Civil para efectos del examen lo pueden usar, no hay ningún inconveniente. Y no van a hacer muchas preguntas. No vamos a pasar de 12 preguntas. Entonces, por favor, estudien bastante, bastante, bastante. Van a venir como aproximadamente 4 directas y las otras 8 van a ser de opción múltiple. Estudien bastante, tienen que alistarse con su cámara. Asegúrense de que si es en el celular, pues tengan otro celular para poder enfocar su cámara para no tener ningún inconveniente con el examen. No sé qué otro punto. Al principio del examen voy a pasar lista, voy a verificar que tengan su cámara encendida y después de eso ya les voy a activar el examen. No va a estar activo solo así, sino que primero tengo que pasar lista y después les activo el examen. ¿Tienen alguna duda de cómo se va a llevar a cabo el examen? Solo una pregunta, Nick. Por 22 va a venir el examen, ¿verdad? ¿O por 20 de puntuación? Por 20. Ustedes todavía tengo pendientes 2 puntos, ¿verdad? Sí, por eso le hacía la pregunta. Ok, sí, va a venir por 20 puntos. Voy a dejarles una mini tarea el día de hoy para que ustedes pues puedan realizarla y así tienen sus 2 puntos adicionales, porque solo va a venir por 20 puntos, no me gusta pasarme de esa cantidad. Entonces, solo quiero ver qué les puedo dejar de tarea. Lick, perdona, yo tengo una pregunta, una consulta. ¿Sí? En el artículo 1752 hay una palabra que dice prorata. ¿Qué significa? Prorrata, yo creo que te lo había explicado la semana pasada, ¿no? Lick, yo no me pude conectar, no tenía señal. Entonces yo creo que se lo expliqué a alguien más, pero es cuando se da una parte proporcional, es un prorrateo, proporcionalidad, digamos, es como similar. O Ok, sea, si por gracias. ejemplo tú diste un 50%, entonces a ti te devuelven un 50%. Ah, muy bien. Gracias, Lick, esa era mi pregunta. Ok, súper, no hay problema. Yo creo que ya lo habían preguntado, entonces no te preocupes que es la misma de muchos. Les voy a dejar hoy una tarea para que me hagan un pequeño resumen en cuanto al contrato de mandato, que es el más largo. Se los voy a dejar cargado de una vez. Lean cada uno de los artículos, hacen un resumen, lean la diapositiva y pues con eso ya tienen sus 2 puntos adicionales, que es bastante sencillo. Va a ser como de 1 hoja y media, no es mucho. Y así completamos entonces lo que es nuestra zona, para que vaya solo sobre 20 puntos su examen. ¿A mano, ¿Y licenciada? esta tarea va a ser para hoy, Nick? Sí, para hoy, no son bromas. No, Lick. Va a ser para el día, les voy a dar a las 18, El sábado. domingo. Bueno. Ujú. Fecha de asignación les voy a poner hoy y les voy a dejar hasta el 28, que tengo chance todavía para revisarlo. Van a ser sus 2 puntos adicionales y la entrega es electrónica, no es necesario que sea a mano. Háganlo a computadora o a mano como ustedes les sirva más, les funcione más para efectos de aprender. Sería para llegar a sus 10 puntos, ¿verdad? Y como les digo, el examen viene
sobre 12 preguntas, 20 puntos, estudien bastante, vienen preguntas directas también. ¿Cómo vamos a manejar el examen la otra semana? No, licenciada, solo sé que tenemos que estudiar bastante. Sí, traten de estudiar más que todo lo básico y lo que es código. No les voy a preguntar tanto antecedentes, eso no va a venir, estudienlo porque necesito que lo lean, pero eso no va a venir en el examen. Van a venir conceptos, características, elementos, cuestiones adicionales, ¿verdad? Por ejemplo, terminación, modalidades, que eso está en el Código Civil, ¿verdad? Entonces lean su código, es lo más importante.